Buenas, bienvenidos a Cineforum, otro domingo más. Me parece a mí que hoy vamos a ser el señor Poe, al profesor, que es el host, quien nos trae hoy a Kenji Mizoguchi. Llega por fin al canal, uno de esos que tenía el profesor en el cajón de los canons, de los que tenía que entrar y, bueno, aunque no tenemos a nuestro experto oriental paradiso, pues el profesor ha dicho, da igual, yo también sé un poquito de este o mucho. Y pese a que hoy nos quedamos en cuadro porque Pablo está malito, los demás, pues no sé qué tienen entre manos, deben de estar exiliados como los protagonistas de esta película o esclavos de otras tareas, ¿verdad, Poe? En fin, traemos hoy. ¿Qué traemos hoy, profesor? Hoy yo no sé qué pasa, que siempre que el profesor es el host, me baja el quórum, nos quedamos otra vez los tres. Luego de repente aparecen abajo alguno de estos o el oriental y venga, y viene todo Dios. Y lógicamente Carlos, recordemos que tenemos un colaborador, para los que no lo sepan, pero creo que ya muchos ya lo conocéis, que solo viene cuando el director está vivo. En fin. Es que me parece alucinante. Bueno, yo creo que es un buen marketing. Es decir, la línea Tempo está muy clara. Es una línea de constantes Sí, vitales. sí, sí. Si está plana, oye, no vengo. Si está, si hace El pit, requisito, pit, el requisito es claro. No hay. Sí, sí. no Un es, criterio coherente. no es algo que digas, bueno, ya veremos si me gusta, si me da tiempo, si doy de mañana a los niños, si termino de correr la maratón de. Encima es que no tiene ni niños ni tiene nada, está más libre que un pájaro. Pero, pero sí, profesor, el intendente Sancho. Curiosamente, aunque este vídeo tampoco para gente que vea este podcast con imágenes, pues igual cuando lo vean tanto les da, pero está editada por Criterion, la compañía esta americana, y curiosamente hay una variante que es Criterion UK en Inglaterra y el mes que viene, o creo que es este mes, pues la van a editar, la van a hacer para la región europea. Pero también hay que decirlo que el cine de Mizoguchi, más allá de, he leído que tiene 50 películas perdidas, pues que las copias de Criterion que están restauradas y están muy bien, pues las tenemos. La verdad es que están disponibles en YouTube y la calidad es excepcional, con lo cual cuando la gente nos pregunte, pues que la película de hoy, yo por ejemplo la he visto en YouTube. Sí, sí, la verdad es que están disponibles. Es verdad que la filmografía de Mitsugushi es muy, muy extensa. Hay un montón de películas de la época muda, desde el 22 hasta el 30. Muchas de ellas perdidas, pero por lo visto rodó a lo mejor 70 películas en los años 20. Después se espació un poquito más, aunque fue muy prolífico siempre, ¿no? Hasta finales de los 50, que es cuando muere. De hecho, muere justo después de haber rodado algunas de sus grandísimas obras maestras a mediados de los 50, incluida El Intendente Sancho, ¿no? Pero es verdad que muchas están en YouTube. No sé en físico cómo está. Yo tengo las de la colección. Bueno, ahora cuando las encuentre las enseño, pero una colección que salió en DVD hace un montón de años. Pau me comentó el otro día que cuesta mucho encontrar en físico algo de Mizoguchi, porque supongo que aquí no se ha reeditado. Hay mucho editado en Francia, que lo estoy mirando, en DVD también, en Blu-ray en Francia. eh, eh, y, y bueno, aquí tenemos algunas copias de la Criterion, como he dicho, o una que ya os enseñé, que era la vida de Oharu, y luego Ugetsu, también está editada por la Criterion aquí en UK, en Europa. Si no,
En realidad, en Mizoguchi sí que se encuentra lo que es verdad que le comenté el otro día al profesor que había encontrado una copia en DVD de esta colección que tiene él de cine japonés en DVD que pedían como 35 euros por ella. Pero hay que decir que, bueno, yo sí, yo en físico sí que tengo alguna cosa de Criterion y de Curzon de importación. Está Oharu y está Los cuentos de la luna pálida, pero también hay que decir que están editadas en español en Blu-ray, profesor. Por ejemplo, Los amantes crucificados, Los cuentos de la luna pálida y El intendente Sancho, pero son de estas ediciones sin licenciar, ¿vale? Están a precios muy económicos, a 10 euros, en una colección que se llama Colección Mizoguchi, que publica Efrogim, que yo diría que son películas sin licenciar, porque ya te pone que es un BDR, que es un Blu-ray de estos grabados, ¿no? Así que sí se pueden encontrar cosas, pero es verdad que yo di con estos Blu-rays, digamos que supongo sí que tenían licencia de la etapa de esa colección y era muy cara, ¿no? La peli que encontré. Más que el Blu-ray de la Criterion que tengo, que es Los cuentos de la luna pálida, que me costó menos que ese DVD. Pues presentamos la película El intendente Sancho, traducción literal del japonés, Sancho Dayu, 1954, Kenji Mizoguchi, 2 horas 4 minutos. Él no tiene mano en el guión, es una novela homónima en la cual está basada este cuento folclórico que incluso en la introducción nos lo comentan. Y ganó premio a la mejor dirección en el mismo año en el Festival de Venecia, con lo cual esta película tuvo, pese a tener una recepción en taquilla pues normalita, es una película que ha ido ganando también con los años, pues le dio a conocer internacionalmente gracias al Festival de Venecia, ¿no? Y la pregunta es esa, profesor. De todas las etapas que tiene este prolífico director, ¿por qué te has ido a la que he leído que llaman la etapa budista? Digo que creo que en su época de madurez, es decir, en los años 50, es cuando por lo menos hay un mayor número de grandes películas de Mizoguchi, aunque en los años 40 y en los años 30, de manera más esporádica, también hay alguna gran película, ¿no? Pienso en las hermanas de guión o no sé si la emperatriz Kuei Fei también es de los 40 o no, no lo sé seguro, pero en esa primera mitad de los 50, sobre todo el 52 al 55, rueda unas cuantas películas que, más allá de que sean grandes obras, sirven para... em, contienen todos los elementos que explican un poco y describen bien la- el, la- el estilo de Mizoguchi, ¿no? Y el intendente Sancho, pues porque está claro que podría haber escogido Vida de Oharu, o podría haber escogido Historia del último crisantemo, o Los cuentos de la luna pálida, o Los amantes crucificados, pero bueno, eh, el intendente Sancho, a lo mejor hay algo más personal ahí, de que es seguramente la película que a mí más me gusta y no sé si está justificadísimo que sea esta y no Los cuentos de la luna pálida o Vida de Oharu. Podría haber venido alguna de ellas también. Sí, era mi pregunta. Yo estoy curioso, ¿por qué esta, no? Lo digo porque yo solo me he podido ver la otra y en el orden, pues bueno, me vi la vida de Oharu primero y entonces, claro, también era otra.
la calificaban de obra maestra. Digo yo, ¿cómo puede haber este hombre hecho 2 obras maestras en el mismo año? Mm. O sea, en 1954 este hombre, ¿qué hacía? No dormía, no comía, es decir, y cómo las producía, es decir, seguramente yo ya sé que tú, porque no eres muy fan de estas cosas, cómo puede haber producido 2 películas, además, sobre todo La Intendente Sancho, pues que la producción que tiene es costosa, porque solo hay que ver la cantidad de escenarios también que hay naturales, decorados, y luego la cantidad de gente, la cantidad de extras, actores, es decir, ahí hay hay mucho, mucho dinero, ¿no? Y hay un coste de producción muy elevado que me ha llamado mucho Mm. la atención, que me contrastaba mucho con la vida de Oharu, ¿no? Pero De hecho, Haru es del 52, no es del mismo año. no es del 54, entonces la estoy confundiendo No, es con que Ugetsu, que es no, la... Uetsu es del 53. Es que son las tres como casi seguidas, ¿no? No sé si hay una peli intermedia entre Cuentos de la Luna Pálida y Sancho, pero son estas tres que estamos hablando, Haru, Hetsu y estas, son 52, 53 y Sí, 54. muy bien, Pope, el apunte. Porque había leído eso, que tenía 2 obras maestras en el mismo año, aunque entiendo que igual se estrenaron, mm, que a veces Bueno, puede ser, claro, igual. el año baila, ya Ya, sí, sabéis, ¿no? Puede ser. seguramente. En cualquier caso, en esos años sí que sabemos que Mizoguchi se va a Kioto y ficha por una productora de Kioto. Se mueve mucho a lo largo de su vida laboral, digamos. Mizoguchi se mueve, quiero decir, de productora en productora. Incluso monta una él mismo en los años 30 que no funciona. Y en los 50 eso, se va a Kioto y rueda esas películas en Kioto. Bueno, no en Kioto, sino con una productora de Kioto. Y claro, no sé hasta qué punto tiene algo que ver, entiendo que sí, el hecho de encadenar esas 4 o 5 obras cruciales de la historia del cine en esos años, ¿no? De madurez que bueno, se vieron truncados por una muerte, bueno, por lo visto, bastante fea. Ah, es, no No, no, murió de por muerte natural. una enfermedad, Ah, pero vale, vale, sí, vale. bastante dolorosa y bastante que se alargó en el tiempo, bueno, que fue una cosa bastante bestia. En cuanto a lo que dices de esa capacidad para producir o para rodar en tan condensar en esos años, y como es un tema que sé que te gusta, A ver, este tipo era, a por lo ver, visto, era uno de los directores enfermitos que no sé mira, si decir que maltrataba, pero casi casi. A los actores les exigía muchísimo, les daba muy poca información de casi nada, bueno, de trabajar a destajo, bueno, en fin, era de esos. vaya. Con lo cual, los valores del budismo se los reinterpretó a sí mismo el tema este del sufrimiento, ¿eh? El sufrimiento humano, Poe, va más allá de la pantalla y vamos, no sé, pues bueno, no A ver sé, si es hay que que titular el el- intendente Mizoguchi. le ha robado el titular a alguien que si hubiera estado aquí A Carlitos. se la ha robado. O sea, ¿cómo se puede robar un titular a alguien sin venir, pero sabiendo que si hubiera venido, lo hubiera dicho? Ah, Sí. de Pues verdad. mira, no, del 54 es La Mujer Crucificada también. Es el Sancho y La Mujer Crucificada. Y del 53, Cuentos de la Luna Pálida y Los Músicos de Gion. ¿Cuál es Y tu del favorita? 52, Oharu. ¿Cuál es tu favorita, Pau? Entiendo que tú has visto Pues bastantes. mira, yo diría, no, yo solo he visto estas tres grandes en fila que vienen, Oharu Oharu. y Los Cuentos de la Luna Pálida y esta. Ah, vale. Pues no sé Nadie qué ha vi- decirte, porque No has claro, yo las he visto, visto. además las he visto en orden. Entonces, me gustó muchísimo la vida de Oharu, me gustó muchísimo Los Cuentos de la Luna Pálida y esta me ha gustado muchísimo también. Quizás.
por mi creencia por el fantástico, cogería Cuentos de la Luna Pálida, ¿no? Ok. Pero Cuentos de la Luna Pálida. ¿Está editada? No, no sí, sabía que estaba esta editada. ¿Sí? sí, está a criterio, lo tiene. Criterio UK. O tú la tienes. Ah, porque tú la tienes No, americana, no, porque tú tienes Criterion, el. no, no, Criterion ¿Sí? UK, porque esta la Vale, compré en vale. el 79 Lo digo y porque no como tú solo traen el UK. tienes zona, puedes leer, tienes lector zona 1, pues amigo Haru, profesor, a mí me ha gustado más de la que usted ha elegido. Todos sabemos que cada uno tiene No, pero ya su decía que en mm, realidad cualquiera de estas tres o incluso tres más seguramente podrían haber venido y no hay mucha justificación más allá de, pues no sé, de lo que se me pasó por la cabeza en ese momento y no, pensar pero yo que estaba pensando todo el rato que la estaba viendo, digo, pero ¿por qué? La ha traído porque pasan cosas, porque hay mucho movimiento, porque hay muchos actores, porque hay aquí un rollo en plan, no sé, hay como esos escenarios muy. Me estaba recordando mucho a los Siete Samuráis, por las aldeas, por todo cómo estaba film. Digo yo, el profesor ha querido traernos algo así un poco más atractivo, en plan, la no, historia, la historia, la historia de redención y. ¿Sabes qué estaba yo todo el rato viendo? Estaba todo el rato, no todo el rato viendo, pero me estaba acordando mucho de Ben-Hur. Me estaba acordando de Ben-Hur. Estaba como viendo un Ben-Hur Buda, en plan japonés. Y lo de la banda sonora era una cosa, es decir, yo tengo que buscar luego, porque a mí me da que el compositor de Ben-Hur se tragó el intendente Sancho, porque todo el rato estaba en mi cabeza esas melodías, esa especie de laconismo religioso, estaba todo el rato pensando no sé, no estamos en Semana Santa, en la banda sonora de y Ben-Hur. pues Sí, no, no, es una cosa lo de la banda sonora, no digo hubiera hecho yo. esta conexión nunca, vamos. Pues yo, vamos, estaba con lo de decir, cómo hay puentes paralelos, cómo el tema religioso está ahí, aquí presente y cómo la banda sonora. A mí me dices que es Made in Hollywood y de verdad, o sea, o la han, o la han medio, no quiero decir copiado, pero es que lo de la banda sonora, de verdad, yo no sé si es que me fijo demasiado en esas cosas, pero No, Pou, no A me ver si parece. lo de la banda a ver si sonora, te has comprado una copia con música de Michael Nyman o algo, porque no, vamos, es la copia que hay en YouTube de la Criterio. vale, vale. Y igual que la de Ojaro, pues nos daba más flautas y más instrumentos japoneses. Aquí hay muchos silencios también, pero la verdad es que la película son 2 horas, 4 minutos. La de Ojaro sí va a las 2 horas y media, pero ya lo comentaremos. Yo creo que hay dos partes muy, muy diferenciadas, ¿no? Pues, Pou, tú has dicho que te quedabas con, recuérdamelo, Va, la yo voy a tuya quedarme es, con Cuentos de la Luna Pálida. vale, cuando dices de fantástico, ahí sí que me ha llamado la atención. Hombre, hay dos Bueno, fantasmas, ¿no? Hay dos fantasmas, porque, no lo porque sabía, ¿eh? es una historia basada también en el folclore y en un relato, en un par de relatos que tienen componente fantástico. Ese tipo de componente fantástico que pasan por encima así en plan Onibaba, Pues mira, no me acuerdo mucho del componente fantástico de Don Baba, pero vamos, fantasmas de Sin Paños Calientes, una película donde hay fantasmas, por lo tanto, bueno, pues igual era la que el profesor tenía que haber elegido ahora que hemos pasado el Día de Todos los Santos aquí en Inglaterra, Halloween. Ay, pero nuestros programas son atemporales. ¿Sabes lo que el otro día pensaba? Le decía a Melanie, nosotros no estaremos, pero estos vídeos seguirán aquí. Este es nuestro legado. Ya sé que el legado del profesor son sus hijos, pero tú y yo, Pou, nuestro legado que sabemos que no vamos a saber qué hacer con todos nuestros libros y películas, pero mira, una cosa que no se va a perder Ahí queda. en el rastro de San Antonio y en todos estos sitios, va a ser el que un día alguien clique y diga, uy, me dice, Gucci, están hablando de esta película, hay gente que la va de esta película. Pues todavía hay gente que, joder, 2 horas hablando de esta película.
Y ese Eso es nuestro me legado. ayuda, Ese es con, nuestro... a editar con más ganas. Si pienso Sí, que va a ser mi legado para la humanidad, pues yo lo he eh, pensado así. cuando me empiecen a censurar programas y tenga que volver a renderizarlo 1000 veces, Sí, pensaré que es por el legado. ya lo he Otro visto. dato es el Has más. tenido... Sí. Y ahora yo diré, ¡hi! Ya he visto que has tenido que trocear tanto la película Le True, la evasión, que se ha quedado por debajo de las 2 horas. Un cineforum que recomendamos. No, pero Pues, eso no ha sido por la censura, es ¿no? que el programa duró así. ¿Duró así? Sí. Pues, vaya, que poco nos dio por hablar. Me hace mucha gracia porque a veces cuando somos tres, el programa se hace más largo que cuando somos cuatro o somos cinco. A veces es que, no sé, de verdad, yo ya no sé cómo, pero bueno, nos vamos a los titulares. Pues venga, Pou. Pues yo voy a titular con la palabra inventada para la ocasión, melorealismo. ¿Qué has dicho? Melorealismo. Ok, lo digo porque cuando tenga que editar de melodrama, entiendo que es eso, ¿no? Melo, De realismo. melodrama realista. Y quieres decir que te lo has inventado, que eso ya no existe. Bueno, no sé, no me suena haberla leído en ningún sitio. Si no existe, había que inventarla, ¿Sí? clarísimamente. Sí, juega un poco también con el concepto de neorealismo, melodrama, realismo. Luego te haré una pregunta que no te le hice el programa pasado y te escapaste. Y como siempre se las hago al profesor, estas preguntas de pues, que la gente aprenda, sobre todo, bueno, cuando ponemos las etiquetas, cuando hablamos de los géneros, cuando hablamos de tecnicismos, la diferencia entre cine naturalista y cine realista. Porque el otro día te quedaste, lo dijiste muy contundente, es cine naturalista. Y yo pensaba que era cine realista y no sé si hay alguna diferencia, si lo podemos decir igual, porque en este caso digo yo, que es raro que ahora no digas que esto es un melodrama naturalista, pero bueno, sí, ahora tecleas, ahora no le preguntes a C3PO, inteligencia artificial, C3PO, ¿quién nos lo iba a decir? Pues, ay, mm, yo no sé qué voy a decir. Es que no tengo el titular. No me da tiempo, es que son muy pocos. Es que, ¿Quieres que te preste el mío de El es que, Intendente? es que el intendente El Sancho Intendente Kenji. es un título que me ha fustigado toda la película, me ha puesto muy nervioso, pero no quería hacerme el tonto con el título porque, claro, viene de la novela, no, la novela se llama de la misma manera, en la novela seguramente tiene un peso que en la película no lo tiene, porque me llamaba mucho la atención que estuviera el título de la película centrado en un personaje que no es capital, en el sentido, vamos, no Yo, está, yo, fíjate, ¿entiendes, pues Poe? yo he ido más lejos que tú, porque yo no estaba con el título original, que es Sancho Daiju, ¿no? Daju, Y, ya, que es y literal, ¿entiendes? Que no es eso que, sí, pero que, o sea, Daiju es como el intendente, ¿no? Y es verdad que la película llaman Daiju al Daiju, pero yo no me enteré que ese era el intendente Sancho, o sea, no lo relacionaba, que ese era porque es muy el del difícil, título. claro. Y entonces estaba todo el rato esperando, bueno, ¿y cuándo sale el intendente Sancho? Digo yo, que ahora, yo qué sé, será el emperador que Es perdona que a este, o en plan, pero ¿quién cojones es el intendente Sancho? Y no fue hasta muy al final de la película que ligué cabos y que pues dije, no, coño, es que el Daiju el del título gañán es el gañán ese, es el con esos gañán, sí, sí. pelos. Es ese gañán, ¿entiendes? Que aparece 3 o 4 veces, que no tiene, y dices, por favor, y, ¿entiendes? Y digo, bueno, va.
a ver si no es intendente, porque es una palabra muy tal. No, la otra acepción, gobernador, pero gobernador es cuando el hijo, que es otro, claro, el intendente está por debajo de gobernador. Pero dices, ya, es que ni es gobernador ese tío, es que, entonces, claro. Y aparte, como la carátula parecía, pues eso, la figura de de un guerrero militar o un señor noble japonés, ¿entiendes? Claro, es que lleva, es que incluso la Criterion tiene ese tipo de, es que no es él, es que es la sombra del hijo, claro, es el kimono que lleva, o el padre, el gobernador, pero no es él, es que realmente no es él. Si os fijáis, no, vamos, con lo cual a mí también yo estaba pensando, pero vamos, yo estaba esperando que saliera y cuando se apareció fue un poco de bajona, decía, es este, luego ya, que ya veías que no tenía ningún peso, no cogía el protagonismo de la película. Pues me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, total, que no tienes titular, ¿no? Todo esto para tapar que no tienes titular. Bueno, No, puedo decir un titular, bueno, eh, pero ya haré como tú, profesor, ya más ujú. adelante. Si aporta valor, si no, tampoco. Tú, El mío es Paradojas de la modernidad. bueno, pues será interesante que nos expliques cuál es la paradoja de la modernidad, porque seguramente el profesor hoy nos va a decir que ahora te vas a arrancar. Estamos ahí esperando que se termine el bocadillo el profesor. Pero Mizoguchi, vas a hacer, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Quieres hacer una pequeña, lo quieres situar? Nosotros que ya hemos trajimos a Yasumiro, era Yasumiro Ozu, que lo trajimos hace poco. Yasuhiro. Yasuhiro Ozu, pues son coetáneos, incluso creo que también es coetáneo de Akira Kurosawa, ¿no? Porque en la película que estaba Toshiro Mifune, curiosamente, el actor fetiche Kurosawa, en la de la vida de Oharu, estaba allí un Toshiro Mifune muy, muy, muy joven y leí una cita que decía, habiendo trabajado con el maestro Akira Kurosawa, Mifune, haz tu magia, por decirlo así, porque yo no te tengo que decir cómo tienes que interpretar a este personaje. Como diciendo, el respeto que le tenía a Akira Kurosawa, con lo cual estos tres grandes estaban rodando simultáneamente, ¿no? Sí, lo que pasa que yo creo que Ozu era mayor creo, no lo sé, no lo sé. Kurosawa, lo que pasa que vivió hasta finales de los 80, ¿no? Creo yo, porque Sueños de Akira Kurosawa es Sí. de principios de los 80. Pero sí que durante 20 años o 30 dirigieron los tres a la vez, ¿no? Mizoguchi nació a finales del siglo XIX, muy breve, ¿eh? Estudió en Tokio, estudió arte en Tokio y empezó trabajando en algún periódico como diseñador gráfico, en los anuncios del periódico, en ese tipo de cosas. Em, y en los años 20 empezó a, a hacer alguna ayudantía de dirección y después ya a dirigir él mismo, ¿no? Como he comentado antes, cambió bastante de productora. En lo que se refiere a ideología, tuvo vaivenes también, perteneció a un grupo de directores que se movían en ambientes marxistas. Creo que Intendente Sancho, que Como una es de que las te razones gusta por las que tanto, es la que más me gusta es por el contenido marxista y revolucionario que tiene, por lo menos una parte importante del argumento de la película o del contenido temático. Em, pero tuvo vaivenes, después pues parece que no fue tan marxista como lo era al principio. Em, y la verdad es que después
la historiografía y la crítica cinematográfica pues lo ha situado pues como uno de los dos grandes cineastas japoneses, el Iyōzu, y después pues vendrían Shimizu, Naruse y Kurosawa, ¿no? Pero estos dos por encima de los demás, ¿no? Es un director que parece que siempre vuelve, pero la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague otra vez, profesor. Sí, 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 la verdad es que descubren, sobre todo André Bazin, que hemos hablado muchas veces de él como padre espiritual, habla mucho de Mitsugushi, habla mucho de Ozu, y a través de ellos, y a través de otros, pero a través de ellos descubren que hay una otra manera de hacer cine, que no es la que Hollywood propone. Y hay muchos elementos que la modernidad cinematográfica, no solo la Nouvelle Vague, pues después desarrolla, ¿no? Y que ya están en Mitsubishi. Entonces, sí que parece que el cine de los años 30 y 40 de Mitsubishi, antes Poe ha insinuado que él percibe algo de neorrealismo. En el cine de los años 30 y 40 de Mitsubishi sí que el neorrealismo eh, es importante y sí que hay muchos elementos propios del neorrealismo. Después evoluciona hacia otra cosa que, que es muy personal y que tiene que ver con eso que yo he titulado Paradojas de la modernidad. Y en este caso yo tengo unos cuantos temas que creo que están muy en la película y están mucho en la filmografía de Mizoguchi, pero uno de ellos que me parece paradójico y que está mucho en la modernidad cinematográfica es el hecho que me parece muy interesante y muy bello en Mizoguchi, ese hecho de, ¿cómo decirlo? De tratar el tratamiento que hace del fuera de campo, ¿no? Como de alguna manera trata de emocionar sin subrayados, sin primeros planos o casi sin primeros planos. em, Siempre manteniendo una actitud como pudorosa con respecto a los personajes y respetuosa con los personajes y con el público, ¿no? Como un elemento tan importante en el cine de Mitsubishi y en el intendente Sancho como es la violencia, está o la vemos siempre fuera de plano, ¿no? Y sin embargo la emoción llega igualmente porque, entre otras cosas, nos obliga como espectadores a configurar ese espacio que no vemos porque está fuera de campo, ¿no? Y cuando le cortan los tendones al personaje, pues eh, es imposible no, de alguna manera, configurar visualmente aquello que no estás viendo, ¿no? Y del mismo modo que esa escena, pues muchas otras, ¿no? Y a eso me refería con la paradoja. Bueno, yo creo que eso, que Mitsubishi, como decimos siempre, ¿no? Más allá de que sean buenas o muy buenas o obras maestras sus películas, tiene un lugar preferencial y muy importante en la historia del cine porque es de aquellos directores que determina cómo va a ser la historia del cine y en la que muchos cineastas se reflejan, ¿no? Y tratan de aprender para desarrollar su cine, ¿no? Cuando las nuevas generaciones se flipen por el fuera de campo de la oreja que Michael Madsen le corta al policía en Reservoir Dogs, les diremos que Mizoguchi ya lo hacía con tendones, o que te marcaba cuál un ganado en la frente con a hierro, que ya lo hacían en el 54. El fuera de campo sádico, Poe. Mm, que ese sí, tú que eres muy sensible, ¿tú cómo has vivido esto fuera de campos? Porque como hizo el profesor, al patimén, el Pues, sufrimiento de las películas que yo he visto de este señor Q. Jones.
qué mal, Bueno, ¿no? hay que decir, perdón, antes de que Ah, hable Pau, que es verdad que esa crueldad a sí. la que hace referencia Ricardo, hay que decir que Ah, la mayoría de las películas de Mizoguchi el contexto es esa edad media japonesa eterna, que dura más de 1000 años sí. y que es muy confusa para los occidentales, ¿no? Porque a veces estás viendo una película en la que percibes ese rollo medieval, pero a lo mejor es 1814, ¿no? Y para nosotros, para los occidentales, es un poco raro, ¿no? O sea que estamos hablando de épocas muy salvajes y muy animales, ¿no? Que conste que en la película era siglo XII. Y en este caso sí estaba contextualizado. Ese Japón tradicional es tan tradicional que es, a ver, para nosotros es muy difícil saber si es el siglo XII o el siglo XIX o qué siglo es, ¿no? Porque pues es eso, bueno, es esa tradición que se mantiene tan viva y que pues hemos visto en directo, ¿no? Que está casi pues tal cual, ¿no? No, yo lo he pasado fatal viendo las tres películas. Lo he pasado mal en las violencias fuera de campo, como en las que hay aquí, que quizás sea la película donde hay más violencia en ese sentido. No, bueno, en las tres en realidad hay mucha violencia y se pasa mal. Y es verdad que pues tú te imaginas lo que le están haciendo a esos campesinos y a esta pobre mujer y tal, no lo ves, igual que cuando la película es un gore explícito, yo me tapo los ojos, pero en el fondo me lo estoy imaginando, porque además tú oyes el sonido, pues aquí Mizoguchi tiene la elegancia de ahorrármelo, pero obviamente pues lo pasas fatal y lo pasa fatal también porque, hostia, vaya penurias que pasan todos los protagonistas de las tres películas que he visto, ¿no? Es que de verdad, Así que es como que, yo qué sé, claro, empecé por la pobre Haru, que era sí, sí. como salir del fuego para ir a las brasas, que, ostras, pobre mujer, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Entiendo que hay que hablar, el tema de las mujeres en el cine de Mizoguchi. Pero bueno, Luego con mm, las dos familias de los cuentos, pues lo mismo, y con estos dos hermanos y su pobre madre, pues tres cuartos de lo mismo. Es que quin patiment, tú, Sí, es pero una bueno, constante en el cine de Mizoguchi, ¿no? Los personajes de Mizoguchi diría que sin excepción, bueno, seguro que hay alguna, ¿eh? Pero son personajes que arrastran una tristeza casi, casi como ancestral, como si fuera algo heredado y más allá de las circunstancias que viven, que por supuesto les llevan a ello, pero el principio del intendente Sancho, sin ir más lejos, eh, ya denota por cierto, ya sé, Ricardo, que no eres fan de ello, pero me parece un inicio de película absolutamente maravillosa. pero ¿cuál es el Cuando, inicio para ti? ¿El prólogo o bueno, cuál bueno, sería? me refiero a la destitución, el momento de la destitución del Ah, gobernador. vale. O sea, no. Hay una destitución y enseguida hay un movimiento de cámara leve hacia abajo, súper elegante, en el que vemos por primera vez a la madre de los protagonistas de la película, a la mujer del gobernador. Vemos a la mujer con un gesto de tristeza, de pesadumbre, que de alguna manera es premonición de lo que va a venir, ¿no? Porque en ese momento, hombre, es verdad que le han destituido, no es una buena noticia, pero la cara de ella ya de alguna manera es una premonición de lo que va a venir, ¿no? Hay una tristeza perenne en los personajes de Mizoguchi. Por cierto, ese plano maravilloso de ella, que es el primero que vemos, nos lleva a un corte hacia un plano, diría que casi replicado o gemelo de este mismo plano de ella, con un mismo ángulo, pero en el bosque, en un lago, que es un plano maravilloso también. Pero es verdad lo que dice Poe, que son personajes siempre muy Cla- desgraciados, muy tristes.
Claro, por eso yo quería decir, bueno, es la etapa budista, al igual que nosotros que somos católicos, este sufrimiento de redención que venimos a la tierra a sufrir. Ya sé que eso también es mucho de la época medieval, ¿no? Pero va ligado a la religión, por eso digo yo, es la etapa budista en la cual él muestra este sufrimiento humano constantemente, en el cual es verdad que pues hay compasión y pues hay todo el mensaje propio de la religión que él, porque eso tengo que decir, profesor, pero hay momentos, o sea, hay mucha moralina, ¿eh? En la película, o sea, Moralina. moralina de moral, de enseñanzas morales, o sea, el Pues tema del... moralina es despectivo. Bueno, no sé si es despectivo o no, pero es Mm, verdad que hay una intención muy clara de recordarnos, de frases que se repiten, de los principios del budismo, ¿entiendes? Por eso no sé si esta intensificación, no intensificación, pero este leitmotiv de los personajes que están sufriendo todo el rato, pues es para poder llegar a donde él quiere llegar al final y que haya al final, pues bueno, que tampoco hay que es lo que que es una lástima, ¿no? Hay otros directores que son muy de mostrarnos todo ese sufrimiento, pero siempre decimos, pero siempre deja una puerta a la esperanza, ¿no? Con Mizoguchi yo no veo que deje ninguna puerta abierta a la esperanza, ¿no? Te recuerda que ojalá que en la próxima vida que cuando te reencarnes porque porque crees en Buda, pues ojalá nazcas en una familia rica, ojalá nazcas en un nivel social completamente diferente al que has nacido, porque donde estás y lo que te ha tocado ahora es sufrir, ¿no? Y me llamaba la atención decir, es curioso que yo he notado esto y yo sé que a ti te choca, no te gusta mucho, hay mucha emoción también, hay mucho lloro, hay muchas emociones ahí, ¿no? Incluso había momentos de decir, ¿se está regodeando o no se está regodeando? Porque son muy intensas las emociones en la película. Y yo sé que eso, a ti, por ejemplo, el profesor te molesta, ¿no? Y digo yo, es curioso que en esta película el profesor no vea este tipo no, en de absoluto. La verdad es que y voy a no. ser malo, eso que se dice ahora, pornografía emocional. Tío, eres muy atrevido, ¿eh? Esto es Cineforum, estamos aquí debatiendo. No, no, pero decir esto de Mizoguchi, hostia, hay que argumentarlo de manera muy potente, ¿eh? Yo no, la verdad es que no lo he visto en absoluto, ni moralina, Mm, ni ¿Nunca te pasó en cuando absoluto nunca has emoción, tenido momentos de decir, ay, se en ha pasado absoluto, aquí, otra vez esto? en absoluto, en absoluto. Eh, No, es verdad no, que el estilo ayuda mucho, tiene un estilo que como es muy, este estilo tan pausado, bueno, más esta que distancia, pausado, vale, la distancia, donde ponen la cámara que siempre parece que están como si fuera una obra de teatro, porque está la cámara siempre atrás, por eso vemos muchas veces los escorzos de espaldas, y en esta película enojaron no tanto, pero aquí he notado tanto la distancia con los personajes, que es como ese respeto que muchas veces hemos dicho del director, de dónde sitúa el punto de vista, entonces es lo que realmente, donde el director se posiciona. Y eso es algo que aprendí aquí en Cineforum, ¿no? Ese respeto, entre comillas, que el director tiene con sus propios personajes, con la obra, ¿no? Quizá por eso aquí es lo que le salva, ¿no? Mm, bueno, yo creo que le salva, que es una obra maestra. No, no creo que claro, tenga que salvarle nada. Pero yo no, lo que has dicho muchas cosas, ¿eh? A ver si me acuerdo de todo, pero desde luego moralina, ¿no? Yo no sé si te refieres a la frase que la madre les pide un par de veces que la digan, recuerda lo que dijo tu padre, ¿no? Y dice, no hay que ser vengativo con los enemigos o algo así, ¿no? Pero no, no, moralina en absoluto, emoción, por supuesto, el cine no es más que emoción y es lo que tiene que ser. Lo que pasa que es emoción precisamente a partir de los no subrayados. Y creo que en Mitsubishi, tanto como en el que más, si se le puede acusar de algo, entre comillas, es de frialdad, pienso yo, precisamente por esa distancia que está en todo el cine de Mitsubishi. En todo, Mitsubishi odiaba los primeros planos. pero había una Eh, etapa que él utilizaba muchos primeros planos ¿Qué en la etapa?
Había leído que en la etapa más realista, que es la de los años 30-40, Puede ahí sí ser. que había utilizado mucho el primer plano, pero que luego ya lo abandonó, ¿no? Pues puede ser Eh, porque la conozco poco, el cine de los años 30 de Mizoguchi, pero él es verdad que pues dice que los primeros planos, hay alguno, ¿eh? Pero no los quiere ver ni en pintura y tiene que estar muy, muy justificados, porque no le interesa. Entonces hay siempre una distancia que después el cine moderno la va a poner también y, y me parece que tiene mucho cuidado y pone mucho, pues eso, ¿no? Mucho cuidado precisamente en no caer en el sentimentalismo, ¿no? Y en preservar la pureza de las emociones para que al espectador le lleguen de verdad y no le llegue por simpatía con los personajes, ¿no? Como el personaje llora y yo lloro, sino porque desde su sitio el espectador es capaz de contener esas emociones, ¿no? Y lo consigue a través del ritmo, a través del espacio y a través de una serie de decisiones puramente cinematográficas que toma, que, que creo que son lo interesante de Mizoguchi, ¿no? Pou, te quiero escuchar a ti. Cuando se separan los niños en las barcas, tenemos una de las escenas más dramáticas de la película, donde las emociones están a flor de piel, porque están separando a los hijos de la madre. La película acaba de arrancar, todavía no hemos visto nada de sobre Sancho, los esclavos, y de repente tenemos ese primer patapam, ¿no? Dramáticamente, esa es muy potente. Sí, Hasta pero fíjate que, bueno, también hasta fíjate que tenemos que el plano está lejos, ¿eh? Es un plano largo. Hasta tenemos el detalle de la sirvienta se cae, se ahoga, que no la. Y ¿entiendes? Como es más trama, aún más, ¿no? Los niños eso es, sí. separándose de la madre y aún la sirvienta que vemos que se cae y se ahoga porque no sabe nadar. Y acabamos así, ¿eh? La escena. Sí, pero yo creo que hay que diferenciar eh, el drama con la... hay que diferenciar el drama de, por un lado, películas que hemos visto absolutamente desdramatizadas, como vimos la semana pasada Le True, ¿no? Que había aquellas interpretaciones totalmente desdramatizadas eh, de aquí, que no es así, pero que yo creo que no hay un regodeo, por todo esto que estáis explicando, no hay un regodeo en esa dramatización, lo que no quiere decir que no haya drama. Y otra cosa es que esa dramatización se lleve al extremo de la pornografía emocional que comentabas tú. Yo creo que en esta película el único momento donde quizás podrías dudar de eso probablemente es al final, ¿no? Ahí sí que hay un momento donde estamos más cerca de los dos personajes que se reencuentran, ¿no? En términos de cámara, pero no, yo no he tenido la sensación de que fuera una película exagerada en ese sentido o emocionalmente pornográfica, no, no. Pero eso no significa que no haya emociones. Por supuesto, la película me ha parecido muy emocionante, sobre todo, bueno, hay varios momentos de la película que lo son. Ese que has comentado tú es uno, otro es el momento de la hermana, que ya hablaremos, supongo, y otro es el momento final, ¿no? Creo que como mínimo, pensándolo así muy superficialmente, esos tres momentos son como muy, muy, muy de mucha emoción, ¿no? Pero no la he considerado como algo negativo. No, no, para nada. No. Desde el punto de vista cinematográfico, o sea, como siempre, ¿no? Lo interesante es ver todo esto, cómo lo consigue, ¿no? Y hay una cosa que salta a la vista enseguida en Mizoguchi, y que después es tan, tan importante en el cine moderno, que es el plano secuencia, ¿no? Algunos críticos lo han llamado un plano sostenido. eh, y aquí Mizoguchi tenía una máxima que en realidad, como todas las máximas, no era una máxima siempre y a veces no cumplía con ello, pero tenía una máxima que era una escena, un plano. Y eso es a lo que él quería tender, a tratar de eliminar en la medida en la que fuera posible el montaje,
o minimizar la importancia del montaje y que ese montaje tuviera lugar durante el rodaje. Y en ese plano sostenido, lo que permite, no sé si como causa o como consecuencia, es ese ritmo muchas veces casi coreográfico de muchas de las escenas de los planos secuencia de Mizoguchi, no solo en el Intendente Sancho, em, pero sí a un perfeccionamiento y a un rigor en los movimientos de los actores, en el movimiento de la cámara y en la conjunción de los dos elementos, que a veces es casi como una especie de danza y es un elemento fundamental, ¿no? de, del Intendente Sancho. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Sí, la vida ¿cómo era? Oharu. ¿Cómo? Haru. Oharu, ya me di cuenta cómo es su marca. El plano, ese plano picado, esa media grúa que utiliza todo prácticamente, yo creo que el 80% de utiliza ese. Y es verdad, me gusta más el concepto de plano sostenido porque, claro, decimos plano secuencia y estamos pensando en los planos secuencia actuales de las películas que vemos ahora, pero yo creo que es el primero en tener su marca de decir, bueno, el plano secuencia, yo ya lo utilizaba, porque es verdad que no quiere editar, quiere evitar la edición, por eso esa coreografía que dices tú, profesor, de voy moviendo y sobre todo cuando tiene un montón de actores como esta película, pues ahí es coreografía, porque tiene que meter, hay planos en los que he llegado a contar 9, 10 personas, ¿no? Y era un plano bastante medio largo, corto, no era un plano general, pero le encanta ese plano medio picado, y Y este entonces era va, otro de los elementos va haciendo ese quería hablar. paneo y va y se para, y me gusta mucho en Oharu he visto más tecnicismos con la cámara, por eso también me la he disfrutado más. Me gustaba más cómo se movían interiores, cómo la cámara estaba en un plano y luego pues hacía un traveling forward, se iba para atrás y entonces los actores se movían y venían al nuevo escenario que la cámara había, el nuevo set de la cámara que les había dicho, ahora os venís para acá, ¿no? O sea, la cámara se mueve y luego ya se mueven los actores a ocupar el nuevo espacio que él había creado, ¿no? Esas cosas me volaban mucho la cabeza y que pudiera mover la cámara como la mueve en el 54, en los 50, pues la verdad es que nada, pues nada que envidiarle al famoso plano de secuencia, que yo creo que también es de los 50 y algo, ¿no? Set de Mal. Eh, ¿Os acordáis? El famoso plano de secuencia inicial que todo el mundo habla. Pues, mm, ya sé que allí todo es más picado, es más grande, pero me ha llamado mucho la atención los planos secuencias de Mizoguchi y que no es puntual, es que es su estilo, ¿no? Tiene un estilo muy, muy definido, ¿no? Me dices que es lo que a mí me gusta. Me pones una película de Ozu sin saber qué es Ozu y Mizoguchi, yo que los he descubierto ahora, te los podría diferenciar pues, a nivel técnico, mm, sin necesidad de saber qué los actores dicen y hacen, ¿no? ¿Entiendes? Yo Sí, creo que totalmente. nos ha llamado más la atención, por lo menos a mí también, que también he descubierto a Ozu ahora, eh, el tema de los planos secuencia pensando en su coetáneo, ¿no? Y en el estilo tan diferente que vimos con Ozu, que por cierto, el actor Claro, fetiche de Ozu sale aquí al final de la película. Es este que se encuentra cuando él va a buscar a su madre al pueblo ese con las prostitutas y hay un señor que le dice, sí, vive en el pueblo. No lo he Que identificado, no sé, me dio la sensación de que era él. Bueno, debe ser. eh, totalmente de acuerdo que es el primer elemento que llama la atención, el tema este, y yo lo que he flipado más, aparte con los planos en sí, es luego cuando he leído que no rodaba con guión técnico, que eso se lo montaba
O sea, no era como Hitchcock que tenía ya su storyboard dibujado y tal, sino Eh, que, o sea, Mizoguchi que para no, desayunar, que llegaba allí él ya lo iba. y Cuando desayunaba por la llegaba allí mañana decía, voy a hacer esto. que es como si se pasaba las noches en vela pensando y tal, pero hasta que no llegaba allí no sabía cómo lo iba a filmar. Y bueno, y de hecho, no sé si habéis visto la película de Kaneto Shindo sobre la vida de Mizoguchi en la edición de Criterion de Ugetsu viene el documental y ahí habla con mucha gente que lo conoció y no sé qué actor de qué película decía que ellos no sabían, ellos tenían su guión, que por cierto, el guión también lo iban reescribiendo cuando les rotaba, porque si veía que no sonaba natural, les cambiaba las frases. Entonces decía el actor este que ellos tenían su guión, pero no sabían dónde demonios iban a tener la cámara, ¿no? Porque él, hasta que no se veía ahí en el in situ, no decidía, ¿no? Entonces, claro, yo viendo algunas de las secuencias que filma, dices, madre mía, ¿cómo es posible que, sabes? Vaya talento has de tener para rodar esto como, venga, va, lo vamos a hacer así, ¿no? Sin una previsión, bueno, no sé, me parece alucinante. Es curioso que hayas hablado de Orson Welles porque para mí es un plano secuencia el de Mizoguchi del tipo del plano secuencia de Wells, ¿no? Con esa idea de profundidad de campo. Es verdad que Wells lo había hecho ya en el 39, pero a diferencia de Ozu, ¿no? Por ejemplo, que también es plano secuencia, pero es otro tipo de plano secuencia, es una imagen mucho más plana, le interesa, es otra cosa, ¿no? No tienen nada que ver. Y comentabas esto y para mí un segundo elemento formal importante, estilístico, es ese ángulo picadito de muchos de los planos de Mizoguchi ¿Por que qué? ¿Por qué le gusta tanto? ¿Por qué? yo Es creo que una tiene mucho cosa, que ver, o por lo menos lo que consigue transmitir, desde mi punto de vista, es tremendo. es cierto aprisionamiento, ¿no? Si los personajes de Mizoguchi siempre o casi siempre tienen un destino como un marcado del que no pueden escaparse, ese plano sirve para, de alguna manera, aprisionar, encarcelar un poco a los personajes y busca un poquito eso, ¿no? Pero es verdad que es una marca de estilo interesante y, y no gratuita, ¿no? Creo que él utiliza ese ángulo porque le da algo que necesita, ¿no? Y es esa sensación para el espectador, ¿no? De personajes aprisionados en un espacio concreto. El día que hago una película en plan vitalista, en plan, El No Mago hace de falta, Oz, no hace pues falta, ¿eh? De ese esas, plano, el 99, el 99% de las películas son así. ese El plano público que no picadito se preocupe. no lo Solo va a hacer. tiene que, solo tiene que ir al cine con los ojos cerrados, entrar en cualquier sala y va a ver películas de ese tipo. Porque haya un director que no cumple con esa máxima de Disney, no pasa nada. Nos lo podemos permitir. Yo aconsejaría, si alguien está atravesando un mal momento en su vida, que no le gusta mucho el cine, que no vea Mizoguchi ahora. ¿Por Mm, qué? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Sí? al final es ver una buena película que habla sobre cosas absolutamente universales. Sí. Si queremos ir a que nos engañen, pues también está bien. Es bonito. Pero el cine Y son emociones. Claro, seguramente nuestras vidas serán mejores que las que pasan los protagonistas de las películas de tiene Mizoguchi. pinta de que sí. Ah, pues Así que tú, igual claro. sales animado y Sale todo. animado, sí. Ya, ya. Luego dice el profesor que el cine son emociones. Sí, sí. Nada más. Cómo te fastidian los no vitalistas, eh? Sí. Flipa. Mm. Es como, qué manía les tienes. Y luego Claro, viene un vitalista y claro, se viene arriba, oh, no sé qué. sí, sí. Hay No hay algo. nada peor que un cineasta optimista. Sí, Eso acostumbra a ser Ojo, ridículo. Sí. ponga un cañón en la edición, ¿eh? Sí, sí, acostumbra a ser películas ridículas.
Una cosa es lo de la esperanza, ¿eh? Eso es otra cosa, ¿eh? Cuando hay una esperanza y no caes en el cinismo puro y duro, ¿no? Eso sí que es fantástico y creo que tiene que estar. Y aquí creo que está, ¿eh? Otra cosa es el optimismo, que eso es absolutamente ridículo, es extraterrestre, ser optimista en este mundo. Mizoguchi yo creo que no deja puertas abiertas, profesor. Ah, sí, yo creo que Sí. sí. Bueno, Entonces, Sí, que los hay un valores de muchos personaje, personajes, sí. aquí hay un personaje que se que salva. hay un personaje que lidera un cambio social, ¿no? No sabemos de cuánta duración, porque esa pequeña rebelión que ha montado probablemente va a durar hasta lo que lleguen las tropas del emperador de turno para volver a Ah, esclavizar a los pobres libertos, pero él, por lo menos, ¿no? Después de sus muchas vicisitudes, ha llevado a cabo una acción liberadora, ¿no? Y ha podido Y aplicar las enseñanzas igualitarias de su padre, ¿no? Entonces es un personaje que ha intentado transformar el mundo y lo ha conseguido por lo menos temporalmente, ¿no? Con lo cual creo que hay un algo, ¿no? Hay una acción un liberadora y mensaje profundamente revolucionario y humana, ¿no? sí, Y eso que decía de esa idea de comunidad y de tratar de acabar con el esclavismo, ¿no? Con una historia que es verdad que está basado en un cuento escrito por un escritor japonés, pero que también, que a la vez tenía que ver con una leyenda que no se sabe si tiene algo de, como todas las leyendas, pues tendrá algo de algún punto real, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, no tanto en el final, porque los finales de Mizoguchi muchas veces son engañosamente felices, si es que se le puede decir así, en el sentido de que muchas veces las películas de Mizoguchi tienen una idea circular de la historia. Em, en este caso, la del orden familiar que se ve trastocado, ¿no? Ese momento de caos y se vuelve a ese orden que lógicamente no es el orden del principio, ¿no? Porque pues, hay personajes que ya no están o hay personas que ya no están y los que están han cambiado. Y es curioso porque para mí uno de los temas que me interesa, más allá de la mirada feminista que muchas veces tiene sobre el mundo Mizoguchi, es esa idea de imposibilidad de recuperar el tiempo perdido. Los personajes de Mizoguchi son personajes que tratan de recuperar espacios, gente, sensaciones que ya han desaparecido, tratan de recuperarlas e incluso cuando parece que los que las han recuperado se dan cuenta de que no, de que es imposible, ya no solo porque las circunstancias han hecho que las desgracias hayan, sino porque el tiempo ha pasado y por lo tanto eso es imposible de recuperar porque ya no existen. Y eso, que es un tema tan súper universal y del que habla la ficción desde hace 28 siglos, pues Mitsubishi lo cuenta de una manera que me parece que es muy profundamente emocionante. Y, y es verdad que, a pesar de ello, el final, que obviamente no es un happy end, porque aunque consigue reconstruir la parte de familia que queda, no es un happy end, pero sí que en las acciones de algunos de los personajes existe esa esperanza, ¿no? En el cambio del personaje del hijo, en la acción revolucionaria y humana que lleva a cabo y en el sacrificio de la hermana, que desde luego no sé si existe un suicidio más bonito, más bello que el suicidio de la chica, el intendente Sancho, pero me parece que es algo alucinante, mágico y con un aura extraña, ¿no? Extraña y preciosa. pues nos vamos en busca de Laura que nos va a traer nuestra querida Mel. Nos vamos a ver en el Mel Raid. Vamos a ver qué le ha parecido a ella, qué nota le pone a
este drama japonés. Nos vamos al Mel Rey, nos vamos a las islas. Buenas noches. Hola, Mel. Oh. Okay. So this film. Thank you, Xavi, for introducing me to this director. I wouldn't have seen this film if it wasn't for you. The movie, it's like it's shot in just one, isn't it? Apart from its cuts when something drastic happens. It feels like it's continuous. Is that right? Is that how he shot it? Yeah. Yeah? Yeah. He tries to hide the violent scenes, Yeah, I felt that. And I think it's quite for me, it's quite a philosophical, very deep movie about morals and beliefs. And it also demonstrates that, you know, every single civilization goes through slavery. It's shocking, really, that, you know, a man takes his principles so highly that he leaves his role, leaves his family, they are left and sold into slavery for his beliefs. And then they got sold into slavery, and it's terrible conditions, absolutely awful conditions for the children to live. But it also demonstrated their resilience and their belief in one another, and the principles of the dad in terms of the kindness shone through, because they won support from the other slaves. And I guess in a way, his son took on the persona of those men, didn't it? The bailiff. He took on that persona and started, and he's moved up the ranks, didn't he? But his sister was always calling him back. And in a way, his sister saved him in a way, because if she didn't sacrifice herself, he would have ended up like the bailiff, or probably, you know, he's got quite a, what do you call it? His attitude is so, it's a lot of leadership there. And even the bailiff took him on as one of his own. But his sister sort of directed him back to his dad's philosophy and to be kind to people. And the last scene with Mum, it was so tearful. She was blind, so little, so blind, and they were reunited. And also, he managed to bring the bailiff down, understanding how the bailiffs worked. He brought him down as well. So that young lad is such a powerful kid, and he understands that power is not there for long because of what happened to his dad. And he left it after bringing the bailiff down, because his seniors didn't want to deal with them. But he did, because he knew what they were like from the inside. So it's really good film, really insightful film. I enjoyed it. I really enjoyed it. I found, though, because of the long shots, you know, we're so used to having the break, don't we? And the move to another area, to another scene. It's almost like a break for the brain. But I found it overwhelming, just the one shot all the time. I don't know if you guys got that. A little bit. Yeah, Mizoguchi liked
one scene, one shot. He didn't like the addition of the movies, and he prefers one scene, This one one. shot. Yeah. I found it intense. It's an intense feeling. And you feel like you're in that world as well. Yeah. So it's a good movie, good story, very intense, moralistic. You learn from it. So Mel's rate today is 8 out of 10. Thank you, Gabby. And I've got the other one to watch as well. What is it called? Oharu. Oharu. Yeah. I've got that one to watch. Yeah. Very good film. Yeah. Oh, Very, is that? very So good why film. didn't you choose that one? What was the difference between that one and this one? I don't know. I like very much Oharu. I like very much Sancho and Ugetsu Monogatari. But I choose this one, but I don't know why. I don't know. Okay. All right then. Anyway, buenas noches. Gracias. Pues un 8 ha sido la nota, profesor. Sí. Pues vaya. Melanie, pese a mis advertencias en el sofá, que le he dicho, por favor, no me seas más polite en Cineforum. Porque una cosa es lo que No la dices Increíble. en el sofá. Intentando mediatizar aquí a ¿Por qué la pobre. condicionas? Una cosa es lo que dices en el sofá y luego cuando vas a Cineforum en tu sección y das esas notas. Porque debe pensar, para 5 minutos que tengo no voy a ir a rajar. Claro. De verdad, digo, estoy muy cansado de la cultura polite de los ingleses aquí. Es una El cosa. papel de Mel es muy difícil, ¿eh? Que venir aquí y tener solo 5 minutos, no poder casi argumentar ni nada, muy difícil. Y encima venir presionado. Es que ya es lo último. Y cuando llegue el momento que tendrá ya, cuando ya terminé con el nuevo máster, pues venga, a ver, el español. Claro. A ver el español. Ay, guisantes verdes, ella los llama en español, porque es como yo lo digo, bolitas. 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 Digo, ¿qué? ¿Ya? ¿Otra vez bolitas? Y dice, sí, bolitas. Bueno, en francés son petit pois, Ah, pues mira, pequeños puntitos. ¿has visto, Pau? Tú para ser aquí el afrancesado deberías saber que a ti te gustan, lo digo a ver si el profesor No, ya yo le ayuda. odio los guisantes. O Vale, sea, son profesor, intolerables. añádalo en la lista de cosas de la próxima De cena que verdad, haga. O sea, de verdad que qué De los, difícil. petit de pois, los, alime- de los no, alimentos más odiosos, los petit pois. guisantes. Hay que decir que hay mucha gente, curiosamente, a la que no les gustan los guisantes. No, o sea, Así como lo si del yo plátano, creo que es una patología de Poe. en Los top 5, guisantes es común, es común. A mí en me un top encantan, ¿eh? 5, guisantes y plátanos y alcachofas están los tres Bueno, alcachofas también. Venga. y un par más que ahora Sí. Y un par más que no cala ahora, déjalo para otro programa, ya no caigo, que pero vayan saliendo tus. Vale, estos tres seguros, los guisantes son lo peor. vale. Pero, Le vamos a llamar ahora le petit pois, a Pau, le petit pois. No, no va a ser que bueno, hay que hacer un spin-off del programa. Sí, sí, para amenizar esto. Pues nos vamos a ir las escenas favoritas.
Pues yo me quedo con la... Me quedo, no porque ya hemos hablado muchas veces de todo lo que sucede fuera de la pantalla, el famoso en off, pero es curioso dónde se queda la cámara, precisamente en esa escena donde le cortan el tendón, en que la madre trata de escapar y, y se están escuchando los gritos, pero la cámara, cuando a ella se la lleva, se queda enfocando esa especie de ventanal, mm, que forma cuadrícula y en la cual detrás estamos viendo al otro intendente, amigo, no amigo, el otro Sancho, de la otra región, el otro que también tiene esclavizadas aquí a las mujeres, ¿no? Se supone que es un burdel, entiendo. Y, y es increíble como, y eso lo veía mucho en la vida de Oharu, ¿no? Llamaba mucho la atención pendientes, subidas de nivel, el puente, los monjes arriba, personajes patidores que sufren abajo. Jugaba mucho con las líneas, ¿no? Y con las diagonales. Y eso lo disfruté mucho en Oharu. Y aquí veía otra vez esto que lo hemos comentado, ¿no? Como los objetos, los símbolos, pues le están dando significado, ¿no? A lo que sucede. Entonces vemos, pues, esa cuadrícula es esa prisión en la cual no pueden escapar y mientras escuchamos los, los gritos de sufrimiento, la cámara no se ha parado ahí por casualidad. Ni el propietario del burdel está detrás, por casualidad, ¿no? Por eso llama mucho la atención que Poe nos dijera que todo esto, mm, no está preparado, ¿no? Eh, que lo preparaba o que lo hacía o, vaya superdotado tenía que ser, ¿no? Porque una cosa así te puede salir bien una vez, pero tantas, pues esa será mi escena favorita. Oh, Pues mi escena, bueno, tenía varias porque pensaba que íbamos a ser más, pero bueno, ya que estamos solo nosotros, yo me quedo con la escena que ya ha comentado Lothar del suicidio de la hermana, ¿no? claro, Eh, tenemos que comentarla, claro. eh, bueno, creo que es el momento para mí, no sé, cumbre de la película, que me da mucha rabia porque, Te da claro, mucha te tengo que rabia, parar, me da mucha rabia porque es que pero vamos a ver. cuando se separan, Sí, estás pensando, pero qué demonios, pero ¿cómo dejas a tu hermana ahí, animal? O sea, pero llévatela, pero o sea, déjala pobre vieja moribunda que le queda un telediario y vete con tu hermana, o llévatelas a las dos. O, ¿por qué no matas al vigilante este y os fugáis los dos? ¿Cómo, si tú no has pensado en fugarte y tu hermana te anima a que te fugues, cómo la dejas ahí, animal? ¿Que no ves que la van a matar? O sea, me puse muy enfermo con eso, muy, muy nervioso. Pero bueno, entendía a dónde iba la película y entiendo que Mizoguchi en las tres películas que he visto, aunque aquí parezca que el personaje, digamos, principal es el hijo, en realidad las mujeres tienen el papel fundamental, en este caso la hermana con el sacrificio. Igual que en Oharu, pues la pobre Oharu es víctima de su padre, de su marido, de todos los machos que pueda ser del, víctima, y los pobres hombres que encuentra buenos se los matan. En la luna pálida también las mujeres son víctimas de unos maridos descarriados. Aquí veía que, bueno, pues la cosa iba del sacrificio de la hermana, pero aún así lo estaba viendo y me estaba poniendo muy nervioso. Pero bueno, luego cuando ella decide con buen criterio no dejarse torturar y matarse, porque al principio cuando se escapa tampoco,
tampoco cuando la vieja le dije, no, pero vete, vete, no te dejes torturar, que te van a matar. Y Ah, entonces ella se va, dices, coño, ahora se va por su cuenta, pero no, no, ya enseguida ves que se va a suicidar, ¿no? Y bueno, como está filmado con la cámara desde lejos, con ella rodeada de todo le ese gusta, ruido, le gusta cómo mucho, me entra. hizo Uchi, enmarcar con elementos, hacer Sí, sus encuadres. En un primer plano siempre hay algo y luego un segundo, un tercero. Le gusta, aquí lo hace mucho con la naturaleza. Sí. No, no vemos cómo cómo se entra. hunde, Ahora no recuerdo exacto, ¿no? vemos Otra cómo vez. entra Poe, pero no vemos otra vez ese en off, porque corta Exacto. y volvemos Vemos a la abuela, cuando estamos viendo las el ondas, sí. oxígeno, Círculos, Claro, es que él los corta círculos para ir a, concéntricos. sí, claro, él corta para ir a la abuela que está viendo cómo se suicida, entonces hace así como una oración por ella, sí. y luego cuando vuelve al mismo plano ya no está la hermana y está solo las ondas, y bueno, pues En este caso sí que es realmente una decisión de respeto por un momento súper íntimo, seguramente el más íntimo, ¿no? que puede haber, que es ese momento de decidir dejar de vivir y ese momento mm, apartarse, ¿no? Moralmente es muy profundo, ¿no? Fíjate, Esa decisión. fíjate qué potente era la escena que la había visto, porque nos pasa a todos cuando estamos investigando, buscando, aparecen canónicas escenas que se repiten. Claro, este es un fotograma que estaba, lo tenía en mente. Y yo estaba todo el rato pensando, cuando vi la vida de Oharupo, que ese era el final. Yo estaba pensando Mm, que no podía ser más que el final dramático de esa mujer que al final pues se tiene ¿entiendes? ¿Qué va a hacer? Entonces cuando vi que no aparecía en esa película, digo yo, qué rabia me dio decir, joder, si era un final perfecto, ¿dónde está esta escena de tal? Y claro, luego voy y me la encuentro aquí pasada mitad de la película. Y digo yo, ah, no, que no es un final. O sea, esto es para la muerte para este personaje. Porque tenía toda la sí, pinta, sí, tenía toda la fuerza iconográfica de que fuera un plano final, de lo un potente que final, sí. era. Y yo lo esperaba para, incluso lo reivindico, o sea, sí, yo haría otro montaje. En la vida de Oharu yo pondría ese final. Madre mía, qué escena. Sí, no podíamos haberla dejado sin comentar, ¿no? Mm, pero la película sigue, ¿eh? La película sigue, ¡pum! Otro personaje menos. La hermana, y ya Sí, nos pero centramos la ya nos película, centramos en el hermano. Ya nos la quedamos con el película hermano. sigue, pero tú ya no sigues igual con la película, porque a mí hasta ese momento A ver, a ver. eh, me estaba gustando la película, pero me había gustado mucho más las otras dos anteriores. Y yo creo que ese momento Le quita ya fuerza. te hace entrar en la ¿El película qué? de una manera que ya hasta el final te Sí. va cuesta abajo. Para mí sí. Hollywood no haría estas cosas. Es quitarle fuelle a la trama. Al profesor esto sí que le ha gustado. Pues mira, a Poe esto no le ha funcionado, profesor. Esta muerte ¿Cómo que no le tan funcionó? potente, esta muerte No, tan creo que ha potente, dicho lo contrario, ¿eh? No, no, ¿sí? he dicho justo lo contrario. He dicho que este es el momento en el que La película a ti ya, te hace. en el que sí, sí, en el que ya la película me acaba de trastocar por completo. Y creo que a partir de ahí hay como un crescendo emotivo muy potente. ¿Y cuál es tu escena, profesor? Pues Sé que yo has dicho en este varias. caso no suelo hacerlo, pero me quedo con una decisión, bueno, una decisión, sí, una decisión de un personaje, ¿no? Más que una decisión del director. Y aunque el personaje del hermano creo que los personajes femeninos en Mitsubishi siempre les dan mil vueltas a los masculinos, en este caso también, clarísimamente, desde un punto de vista moral, están a años luz, pero es verdad que a mí en esta película me parece que el momento en el que el hermano decide eh,
convertirse o aceptar la condición de gobernador para tomar una decisión, una única decisión, promulgar una especie de ley o norma, etcétera, y dejarlo, me parece absolutamente sublime. Es casi, casi como, como pensé, esa especie de lo que ha hecho Tarantino con sus últimas películas, que es reescribir la historia, en Malditos Bastardos y en la de Érase una vez en Hollywood. Y un poquito Mitsubishi o el escritor del cuento en el que está basada, el intendente Sancho, hace eso, ¿no? Es darse el gustazo de plantar ahí a un tío un gobernador que diga, vamos a abolir la esclavitud y dile por favor al ministro que lo dejo, porque he venido aquí para esto. Eh, Me parece un momento maravilloso, un momento súper emocionante, un momento en el que el cine trata de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y de juzgar la historia y no solo la historia, sino la contemporaneidad, ¿no? También. Porque de alguna manera, si es verdad que no hay esclavos en el sentido en que lo eran hace 100 años o 150 años, eh, siguen existiendo esas condiciones y esas relaciones de poder tan lamentables. Pues yo tenía esa pregunta anotada, ya ha salido, tenía que salir. ¿Sabemos por qué esa obsesión de mm, Mizoguchi de darle todo el peso a toda esta reivindicación que hace para un cine que estamos hablando de los años 50 por y para la mujer? ¿Hay algo personal de su vida? ¿Hay algo, sabemos por qué? Porque llama mucho la atención. No sé si está relacionado con sus vivencias, pero entiendo que lo que hay es una reivindicación de una figura que es la de la mujer, absolutamente maltratada a lo largo de toda la historia y hasta hoy. Y, y en este caso, pues como es un director japonés, pues desde el punto de vista o teniendo en cuenta la historia de Japón, que las mujeres han sido igual de maltratadas o más que en cualquier otro sitio, ¿no? A través del abuso, de la violación, del asesinato, de la esclavitud y de todo lo que, y, y bueno, pues es verdad que desde un punto de vista ético y moral, las mujeres en las películas de Mizoguchi están muy, muy por encima de los hombres, ¿no? A veces casi hasta lo paródico, ¿no? Porque en los cuentos de la Luna Pálida, los dos maridos son bastante, bastante impresentables, especialmente el que quiere convertirse en samurái, ¿no? Que es un ser que bueno, roza, ¿no? Es ridículo, ¿no? Y las mujeres lo único que piensas tú es, pero ¿cómo estás con con este tío, ¿no? Que tú que eres una tía con los pies en el suelo, una mujer que piensa, que sabe lo que es importante, lo que no, lo que... Y esos dos panolis, ¿no? Ahora, desconozco si tiene algo que ver con su vida, ¿no? O sea, no lo sé. Mm. Bueno, yo lo que he aprendido con el documental de Kaneto Shindo y con lo que he leído de Mizoguchi, que básicamente es un especial de Calles du Cinema, es que a él, bueno, le gustaban mucho las mujeres, que conocía muy bien el mundo de la prostitución que aparece en en varias de sus películas, que presumía de un apuñalamiento de una de sus novias que en una pelea como que le rajó la espalda y que siempre decía a sus colaboradores que si no tenían una cicatriz como esa no sabían lo que era el amor de una mujer o algo así. Pero vaya, lo que está claro es que por lo menos en las tres películas que he visto yo, es como comenta el profesor, ¿no? Los personajes femeninos están años luz por encima de los masculinos y bueno, en la Luna Pálida, por lo menos los dos atontados estos de maridos tienen lo bueno que en el fondo
quieren a sus mujeres, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a uno le pierde la tontería esta del samurái y al otro un poco la vanidad y la avaricia porque quiere hacerse rico, pero sí que vemos que por lo menos tiene un trato diferente, ¿no? Que piensa en su mujer, siempre quiere ganar dinero para comprarle un kimono muy bonito, no sé qué, ¿no? Así que no son de los peores los dos los dos de cuentos de la pareja, pero vaya, que está claro que tenía esa visión, pues sí, marxista, ¿no? En parte de su filmografía, por lo menos, y feminista, ¿no? Lo cual para los años 50 pues, La y verdad en un país tan conservador en todos es los sentidos, que porque me claro, es llama que mucho la estamos hablando atención, que, ¿eh? De claro, yo entiendo Japón. además que él está hablando de las condiciones, exactamente, está hablando de las condiciones de la esclavitud en el siglo XII, pero está hablando también del capitalismo emergente en Japón, con las condiciones laborales que había, con los sindicatos prohibidos, etc., etc. ¿Os ha parecido la banda sonora? ¿No os la habéis? Bueno, yo he estado pensando y yo no, no tengo la sensación de que haya música occidental en la película. Pues Todo hay lo que mucha. me viene a la cabeza en la película son los sonidos esos sonidos casi disonantes de esa especie de instrumento de cuerda japonés que Hay suena como eso, sí. consonante, Hay esa parte folclórica. la percusión esa típica del kabuki, del no, del teatro tradicional japonés. Pero no recuerdo música orquestal, no la Pues, recuerdo. pues ahora la estarán Ahora oyendo sí, sí, nuestros ahora lo miraré. espectadores en la edición. La pondré. Lo miraré. En cuanto a la parte que a mí me ha quedado, por lo menos, me parece maravillosa. De hecho, el sonido en Mitsubishi tiene un tratamiento súper original, eh, muy interesante, muy relacionado con el teatro. Eh, Tiene casi como una especie de autonomía propia, como en el teatro japonés clásico, en el que hay un tipo tocando el instrumento este de cuerda o el de percusión, hay un narrador y está el tío con las marionetas y cada uno va a su rollo, pero de alguna manera acaba confluyendo todo y aquí también, bueno, creo que otorga esa especie de sensación de algo atávico, de algo que resuena desde hace 1000 años, ¿no? Que me parece muy misterioso. Ahora sí, ahora miraré el tipo, esta banda sonora a la que te refieres, porque no, la verdad es que no me he quedado con ella. Yo no me he quedado tampoco con esa sensación de que fuera como muy occidentalizada, como dices tú, pero lo que sí que os puedo decir es que a mí la banda sonora que me flipó y en la que me fijé más fue la de Oharu. Y el compositor es el mismo, es un tal Fumio Hayasaka. Y a mí la de Oharu me flipó sin tener ni idea de la música del kabuki ni nada, pero me pareció algo como muy vanguardista. Y, o sea, muy vanguardista utilizando instrumentos que aparentemente se diría que eran como pues súper antiguos, ¿no? Como un violín, bueno, no violín, sino algún instrumento estos de cuerda que tocan así como con un arco o con Mm. una flauta, no sé qué. O sea, eran sonidos como muy tradicionales, pero a la vez la música me parecía, pues probablemente porque no había melodía o no sé, por alguna razón me parecía como muy vanguardista. Bueno, Haru Y era más experimental, no experimental, era menos, no había melodía. claro, Era más. lo noté más. Ahí, Lo noté ahí más sí que era que, algo, por sí. eso me ha llamado más la atención aquí, la parte de composición y que la veía muy, muy sinfónica, ¿no? De decir, "Oh, pues bien. Vaya happy end, profesor, que nos meten. ¡Buah! ¡Qué happy end! Un poquito, a lo mejor un poquito estirada, ¿no? La secuencia final, un poco estirada, ¿no? Sí, no. La madre ya ciega, la madre ya, si el director ha querido ser un poquito más cruel, ya no podía, porque claro, vemos que ha perdido. Es más,
los lugareños, no, un tsunami se la lleva por delante. O sea, es que ya, suerte que no creyó a nadie, porque si no, y resulta que la encuentra allí, en la playa, con un toc, la pobre ahí con el, cantando una canción, ¿no? Wow, Hombre, cantando la canción que de cantando sus La hijos, canción. de sus hijos, sí. Que como por un cierto leitmotiv. sí, que por cierto es muy interesante porque Ah, los dos hijos, hay un momento en la película, para quien no la haya visto, para quien la haya visto también, en que conocen a una chica que canta esa canción, mm, porque esa canción y esa historia ya se ha convertido en leyenda dentro de su misma historia, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, me parece un detalle que le da un toque de profundidad a la historia maravilloso, ¿no? Como ellos se dan cuenta de que se han convertido ya en leyenda, ¿no? Em, y en ese final, cuando encuentra a la madre está cantando esa canción que es como una especie de salmodia, ¿no? Que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y el final, es verdad que es seguramente, no sé si el único momento, pero uno de los poquísimos en los que hay algún primer plano. Eh, a mí me parece un final precioso y, y un final que además se cierra de una manera maravillosa, con una panorámica hacia la izquierda, deja a los personajes fuera de campo y se mueve, vemos el mar, después vemos la montaña y acaba centrándose la playa, ya que el en hombre un con las cacho de mar que se ve algas, entre sí, dos montañas, ¿no? Parece precioso. Es un final que creo que compite en belleza con el final de Los cuentos de la luna pálida, en el que la niña está delante de la lápida de su madre, la cámara se levanta por una vez y vemos al resto del mundo, ¿no? Y vemos la tierra y vemos a los trabajadores labrando la tierra. Es un final de, ¿cómo es? De integración en la naturaleza, de confluencia con la naturaleza. Me parece precioso. Y es un final que, a pesar de que si cuentas que sí, al final encuentra a su madre, podría parecer un happy end, evidentemente no lo es, porque el padre ha muerto, la hija, la chica se ha suicidado y la madre está como está, ¿no? Por lo tanto, de happy end poco, ¿no? no, Por suerte. no, con Mizoguchi, Con happy, los grandes directores. happy poco. Llama la atención ese paneo, ese movimiento que hace para cerrar allí en la cala, en esa cala de la playa. Mm, es curioso que vemos uno de los personajes anteriores cuando él le pregunta que sigue haciendo su actividad, ¿no? ¿Es tu Sí, final, a Poe? mí me parece muy emocionante que encuentre a la madre y que tú reconozcas a la madre porque está balbuceando, es que ni siquiera canta, está como balbuceando, ¿no? Ah, La sí, canción esa mientras pasa sí. el mucho ese, bueno, no sé qué hace, si espantar las moscas o hacer aire para secar las Mm. algas o lo que sea. Eh, Creo que es muy emocionante porque lo relacionas pues con toda la epopeya, con esa canción que decía ahora Lothar, con otros momentos donde ella, otra de mis escenas favoritas, no lo he dicho, pero es cuando ella intenta escaparse y en la orilla del mar llama a sus hijos más allá del mar, ¿no? Porque está en una isla. Así que me parece muy heavy cuando lo encuentra. Um, y luego, pues, interpreto, sí, ese movimiento hacia el mar, que por otra parte también, alguna vez lo hemos dicho aquí, ¿no? Que el mar simboliza un poco la muerte también, Sí, lo hemos dicho, sí. por si queda claro que es un happy end o no. Yo creo que esa mirada hacia el mar, hacia el agua, aquí, en la luna pálida hay un lago que también simboliza un poco ese tránsito a otro mundo. Es un poco esa imagen de muerte, pero a la vez me gusta mucho que acabe con ese pescador que está allí secando las almas, ay, las almas,
las algas o lo que sea que está haciendo allí, eh, porque bueno, también es una película que habla de eso, ¿no? Del trabajo, de la resiliencia, de un pueblo que, un hombre que ha sobrevivido a un tsunami, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues también me gusta que acabe con él. Bueno, profesor, pues Mitsugushi, ya vino, el ya ha bueno pasado por de, aquí. el bueno de Mizuguchi ha pasado como un tsunami. Vamos a ver cómo nos ha dejado. Vamos a los poquitos que somos. Pablo, que se encontraba malito hoy, me decía Pobre, ¿no? que qué lástima haberse perdido, que le tenía muchas ganas a Mizoguchi, con lo cual sabemos que Pablo, como no, el apóstol Pablo, al profesor, le hubiera dado una gran nota a Mizoguchi. Y Oriental, pues no. Acaba de entrarme un tuit ahora en directo de que van a hacer un especial Sitges de sus películas asiáticas en su canal Videoclub para Paradiso. Qué casualidad. Sí. Pues nos vamos es la hora de las notas. Pues, ¡pum! Ya pasadas las 2 horas de emisión del programa. Bueno, pues voy a ir rápido porque no quiero hacer de trabajar mucho. Nada, era un No, no, director que porque con tenía ahí. las desconexiones del profesor tendré que cortar y Ah, entonces, claro, a ver si me voy a quedar. vale, Me vale, da mucha rabia que los programas duren menos de 2 horas. Ya vale, lo vale. sabes, ya lo sabes. Pues no, era un director que obviamente conocía, aunque no sé si había visto alguna película hace 1000 años. Yo creo que no, pero era un director que obviamente todos hemos oído hablar de él y que tenía pues aquí un par de películas suyas esperando este momento. Otra la cogí en la Biblia, la del intendente Sancho y ahí en la biblioteca. Ah, mira. Y bueno, pues todo lo que la verdad es que las tres películas que he visto me han encantado. Creo que son tres peliculones y creo que me ha gustado que sea técnicamente tan diferente a Ozu, que es el otro director japonés que hemos descubierto hace tan poco. Que por cierto, me gustaría preguntarle al profesor si tuviese que elegir pregunta puta del día a No se Ozu, a va a mojar. Mizoguchi, No, no, no ¿con se va a cuál se mojar. quedaría? Es que no se va a mojar, no se va a Voy a mojar. Ya mojar te lo digo. clarísimamente, pero me Ya, quedo con Ozu. Te quedas con Ozu, vale, curioso. Bueno, pues pregúntale lo por qué, dicho. pregúntale por qué. Ya que estamos, No, pregúntale da por qué. igual, Pues no, no, da igual. Muy bien. me basta con saberlo y ya Pues está. mira, yo pensaba que no se iba a mojar, Em, que iba a decir los dos, que no, que depende del día. claro, yo hubiera dicho eso, los martes y los jueves Mizoguchi, los lunes y los miércoles Ozu y los sábados y los domingos Kurosawa. Pues no, no, lo que digo, me han encantado las tres películas, no, en tres peliculones, creo que técnicamente es brillante y encima, pues sabiendo eso, que lo improvisaba en buena medida, todavía me parece más sorprendente y creo que, bueno, pues supongo que esos tres leones de porque ganó, con estas ganó los leones de oro con las tres, ¿no? Me parece. Con Sancho, Cuentos de la Luna Pálida y Oharu, ¿no ganó los tres leones de oro? ¿O me estoy equivocando? Bueno, da No igual. Con los los. cuentos de la luna pálida, sí. Vale, vale. Yo pensaba que O había no, ganado con vida de varios, Oharu. como Con vida yo, de yo, Oharu, yo me pe- parece. no sé si ganó algunos seguidos. Bueno, es igual. Una gran película, me ha encantado y le voy a poner un 9. Pues un 9. Pues le ha encantado. Pues seguiremos explorando con más películas para ver
para conocer más, como mínimo, estas tres, cuatro que hemos nombrado, ¿no? De la etapa esta budista, de su última etapa. Ah, ya lo he dicho que he disfrutado más con la de Oharu, seguramente porque es menos coral y es más intimista y- y me ha gustado mucho como con la composición de líneas, ha sido espectacular, lo he comentado antes. El, el juego mm, de, de las clases sociales como estaban representadas con los elementos que veías, pendientes, verticales, horizontales, puentes, ventanas, todo eso. A mí que me gusta mucho el tema técnico. Mm, ah, no lo ha dicho el profesor, lo ha dicho en su titular. Entiendo que esto es cine moderno, lo podemos decir. Esto es cine moderno. Bueno, en todo caso, van la letra, ¿no? Sería antes de que existiera lo que ahora llamamos como cine moderno, pero tiene muchos elementos que después el cine moderno se va a hacer suyos, ¿no? Lo digo porque, claro, estamos en el 54, es como todas esas películas que decíamos antecesoras de la Novel Back, ¿no? Pues aquí podemos decir Bueno, van a que, llegar 5 o 6 años más tarde. mm, Cine moderno empieza en el 59, 60. por eso lo digo, que estamos aquí en los albores, ¿no? Y con elementos tan importantes que nos han hablado, bueno, importantes, tan definitivos, el plano secuencia que lo utilizaba como lo he visto en esta película, llama mucho la atención. Bueno, y en la de O'Hara también, ¿no? Ah, Melanie ha dicho una cosa interesante. Yo que quiero pensar en los ojos que están acostumbrados a ver otro tipo de cine y que los planos secuencias que vemos son diferentes a este plano de secuencia, que tiene mucha razón y seguramente por eso a mí no me ha funcionado también, que el síntoma este de que no podemos pestañear porque estamos con el plano secuencia, al final la cámara es ese ojo, como decía Bertov, y que te mantiene. Y aquí hay tantos elementos, tantos personajes, y a veces cuesta descansar, ¿no? La mirada. Eso provoca fatiga si no estás, si no tienes entrenamiento. Lo digo porque nosotros vemos mucho cine y tal, y no puede ser. Lo digo como advertencia para caminantes de eh, que, que, que no puede, que no es fácil, que no es algo que, mm, yo no he tenido mucho problema con eso, pero lo reconozco y lo veo, y es un apunte que me la ha hecho y que estoy con ella de que si pasa, pues que es normal. Pero bueno, poco a poco. Y creo que Ozu también está en esta categoría de, bueno, puedes entrenar con Ozu o viceversa, porque en cierto sentido los dos directores, pues bueno, tienen un cine contemplativo espiritual, en el sentido de los temas que tocan y cómo lo tocan. Y eso que en esta película, pues hay acción, ¿eh? Hay acción, pero no es acción que vemos habitualmente en las películas que nos vienen del otro lado, que nos vienen de Hollywood. Dicho esto, le he disfrutado, profesor. Gracias por conocer y por ya adentrarnos al otro japonés que ha tenido que traerlo el profesor, y no oriental. Kenji Mizoguchi, de la mano de Oju. Y si Poe me pregunta, y si no me pregunta, me da igual. Y si me preguntáis, yo soy más Mizoguchi que Ozu. Eh, y le pondré a esta película un 7,5. Bueno, pues yo eh, la verdad es que quería mirar y no lo he hecho. Ah, tú tienes el libro, ¿verdad? De Sight and Sound, Ricardo, ¿verdad que nos lo enseñaste? El de la lista de... Lo estaba pensando, mira que lo he Porque, pensado y porque digo, sé que está, pero y- no sé y dónde digo, está. y digo yo, Bueno, cualquier caso lo decía porque en ese canon oficioso que podría ser esa lista que sale cada 12 años en Sight and Sound,
El intendente Sancho está, y está desde hace décadas, y creo que está bueno, porque es la película preferida de muchos directores o de muchos críticos, pero sobre todo por la influencia que ha tenido y por la importancia que tiene en la historia del cine. Eh, del mismo modo que otras películas de Mizoguchi. Creo que es una película que prefigura muchas de las herramientas formales a utilizar que se van a utilizar en el cine moderno, y que aquí ya están incluso diría que desarrolladas con cierta complejidad y con... Entonces, pues bueno, como decía antes, la verdad es que podrían haber venido otras cuatro o cinco y no tengo muchas razones para justificar por qué esta y no otra, pero me parece una grandísima obra maestra de Mizoguchi y le pongo un 10. El profesor le pone un 10, como no podía ser menos, Jos. Un 8,9, 7,5. Para mí, un 10 para el profesor Mizoguchi Pou. Cierre de Cineforum de hoy, o mejor dicho, lo cierran tus cortinas rojas. Estos silencios no son buenos para la edición. Luego, ¿entiendes? Estos silencios, o sea, el cine oriental ya ha terminado. No necesito más, ¿entiendes? Más pausa. Pues silencios para que cortes y metes la careta del host. Ah, vale. Que tú no pones careta al Sí, host. sí, 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 siempre. Sí, hombre, Ah, sí. sí. Hombre, tengo Who is the host, ¿no te acuerdas? Ah, Tengo vale, esa, sí, sí, sí. correcto. Sí, sí. Me gusta Mm. ponerla. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué viene la Tienes, semana que sí, viene, porque con tanto desplante, mm, desplante, lo dices así. con tanto desplante, a ver, son matemáticas. Venimos de mi película, hoy se ha visto la del profesor, pues está claro que pito, pito, colorito y tiro porque me toca. Pues en la lista, sí, pues sí, en la lista del 2022, profesor, está aquí míralo. En la posición, el intendente Sancho está empatado con el bueno de Miyazaki en la Qué posición bueno. 75. ¿Y pone quién la ha votado? ¿O no lo Eh, puedes mirar eso? mm, 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 pues igual, pues no, Vale, no, vale, vale. pues no. Mm, Era mm. curiosidad. Bueno, pone el nombre de un periodista y dice una reseña, pero ahí está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, sí, como canon, sí, sí. Ay, Bueno, ya que estás, aprovecha y Sat- escoge Sat- escoge una Satan, de la lista. Claro, Satan con el 78, de verdad es que fíjate, es- de fíjate. verdad que qué odioso es el profesor. Está ahí todo su solo claro, claro, para ser feliz solo tengo que hacer, pues, mira, Pero escúchame, claro, Pou te lo está diciendo. hago así, y venga, pito, pito, gorito. Aprovecha y Hago coge, Sí, ya que y tienes la cojo claro. lista, una La treinta y cualquiera. dos, la 32. ¿Cuál es la 32? venga, Así, a lo tonto, ¿quién es Claro, la 32? Hostia, de verdad. La estaría bien 32. hacer una película así, la película ya random. habrá venido. Al 32 igual ha venido. Sí, pues mira, sí, 30 no me viene 32, me viene 31. ¿Por Porque qué habrá más esto? de un 31. ¿Por qué no me viene 30? Igual es que están empatadas Están y todos en el empatadas. 31. Pues nada. Pues mira, la 31, la 31, 30, ya ha llegado. Hay dos empatadas. 8,5, Federico Fellini. Vaya. Y
Y el Cansino de Hitchcock otra vez pero esta vez con pero esta vez con psicosis. El karma. De verdad. Y luego en el 34 el Atalante. Si es que, de verdad. Sí, sí. Complicado. Pues el 36, el vampiro de Düsseldorf. Eso sí, en el 35 ni idea. Una que es de la India, 1955. Pater Pachali. Ni idea. Pater Panchali, es el Avitea Rai. Va a venir, va a venir. Oh, no, de verdad, Po, ya me lo O sea, el profesor tira de esto. Además es una trilogía. Es una trilogía. Claro, hombre, si no, si eso es su teoría, ¿para qué ver películas regulares o buenas si puedes ver directamente obras maestras? Claro. Ah, Po, Claro, de pero es que verdad. así no cuestionamos el canon, no innovamos, ¿Cómo que no? Oye, no exploramos las grietas Las por las que grietas. se cuelan a veces Las que se cuela el qué. maravillas. de verdad, Po, que el host soy yo. Y no me has enviado nada. No me has Sí, avisado. te he enviado hace 2 horas, te he enviado un mensaje, Ah, sí. una paloma mensajera y tanto. Ah, mira, sí. Pero yo creo que es el próximo host. Ah, a las 20:04. Bueno, Imagínate, has tenido 1 hora antes del programa para pensar y 2 horas de programa para pensar. no, lo acabo de leer ahora. Ya, ya. Hoy trabajaba, estaba busy. Pues voy a ser anti-canon. Voy a traer algo que ni siquiera he visto. Y, y aprovechando que ha sido el día de... No, aprovechando no. Es, es una copia que han restaurado después de 35 años que estaba perdida. No tengo ni idea de quién es el director. Está en blanco y negro, ese blanco y negro sucio que a mí me gusta. Pasan cosas en el Monte Pelao, otro folk horror que a mí me pone muy tonto. Y, y no sé, y, oye, igual sale bien. Vamos a hablar de una película, la tenéis en YouTube, creo que se llama Incubus. No lo conozco porque quiero decir que tampoco no es alguien que... Protagonizada por William Shatner, Sí, el antes Bueno, de, Capitán Kirk. antes, bueno. antes de que fuera al Enterprise. Mucho antes, ¿eh? Con lo cual, Incubus tampoco... hay un grupo de rock industrial, metalero muy ruidoso Pues que mira, recomiendo. pues perfecto, con eso vamos a engañar a Carlitos para que venga. Sí. ¿De qué año es la película? Del Paul, año No entra, ¿no? 1966. Uy, 66. Carlos no compra. ¿No compra? No. Ah, bueno, pues a ver si compran los demás, a ver si nos compran los espectadores de Cineforum. Mil gracias por venir. Vamos a rebajar el arroz tostado de Mizoguchi y nos vamos. Nos vamos con otra cosita más ligera. Pues, Pou, Muy bien. profesor, mil gracias. Seguimos. Yo creo que los programas de tres dan mucho juego, ¿eh? Dan Ya mucho han hecho juego. gracia, sí. La Sí, primera vez fue con sí, en verano. Peeping Tom. Ah, fue Peeping Tom, el con fotógrafo del Pippington. pánico. Fue el primer programa de 3 que grabamos. ¿Sí? ¿Cómo te acuerdas de eso? Hace un montón de años, el primer año. ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí, Madre me mía. acuerdo. Estaba en la Sardaña, yo. Molt bé, pues buena semana. Muy bien. Vale. Vaya muy Esta bien. Oh, conversación ya no Adeu. tiene ningún objeto. tienes a Mizoguchi ya ¿Qué es contento. lo que ha pasado, amigo? Una pequeña discusión. Él sacó un cuchillo y yo le pegué un tiro. Yo soy un científico, no un filósofo. Vivo. Está vivo. Está vivo. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo 30 respuestas.